Corporación Inmanente. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Gracias por continuar con nosotros y esperamos que este tema realmente esté siendo una oportunidad para que nosotros reflexionemos sobre todo cuál es la importancia que tiene el psicoanálisis en este momento de nuestra historia. ¿En qué momento surge el psicoanálisis? Históricamente, ¿en qué contexto se da? Prácticamente todos los historiadores han coincidido en el que el psicoanálisis surge a partir de que Freud, el médico, y en ese afán de tener un lugar, de ser reconocido como médico, como investigador, se empieza a interesar sobre un grupo de enfermedades que en su tiempo se conocían como las enfermedades nerviosas, las histerias. Estamos hablando aproximadamente de 1885, por lo menos en esa época de Freud. Eso no quiere decir que antes no existía la histeria, los griegos ya la habían referido. Claro. En Francia particularmente, un médico, Charcot, había hecho una serie de aseveraciones sobre las causas de la histeria y sobre todo había diseñado una forma de tratamiento. Entonces, a mí me parece que ese es el momento en el cual Freud, en esa experiencia con Charcot, obtiene una beca para trabajar con él como adjunto, dando algunas clases, pero sobre todo lo aceptaron porque él estaba haciendo traducciones de los textos de francés al alemán. Y eso, por supuesto, para Charcot era importante, que los médicos alemanes conocieran las teorías de los médicos franceses, que en ese tiempo además eran como los lugares o las potencias en cuanto a la medicina o la práctica médica, de la incipiente neurología y psiquiatría de la época. Entonces, subrayo nuevamente, muchos historiadores han coincidido que ese es posiblemente el momento en el que nace la posibilidad de la teoría psicoanalítica. El momento en que Freud duda de las aseveraciones exclusivamente sobre las causas que en ese momento se planteaban para explicar la producción de las enfermedades nerviosas, de la histeria. La relación que tiene Freud, académica, de compañerismo y de amistad con otro médico alemán, Breuer, de quien recibió mucho apoyo, tanto académico como económico, intercambian una serie de información sobre estas experiencias clínicas. Hay una paciente que está atendiendo Breuer. A esta paciente se le conoce después como Anna O. Es una paciente que sufre una infinidad de síntomas nerviosos que van desde los síntomas somáticos, dolores musculares, parálisis, pérdida de la audición, del habla, la visión, episodios de delirios y alucinaciones. Seguramente esa paciente en este momento sería diagnosticada como una psicótica, como una esquizofrénica o de trastorno bipolar. Eso es casi automático. En ese momento los médicos estaban consternados ante tanta sintomatología, pero también particularmente por una característica. Eran síntomas irregulares y que además se resolvían con los tratamientos en ese tiempo convencionales, algo que en la actualidad sería impensable si fuera una esquizofrénica, por ejemplo. Cuando Breuer le relata parte de estas características a Freud, de esta paciente, de esta mujer, él queda impresionado, sobre todo cuando Breuer refiere que hay un método que él está siguiendo para poder tratarla. Una, que es esencial para mí, es que utilizaba las técnicas de esa época, que eran la hipnosis y la electroterapia, pero sobre todo, que la dejaba hablar. Tal vez Breuer en ese momento no se percató de la importancia de eso, y solamente Breuer asevera que en ese momento lo que él intentaba era sugerirle a la paciente las cosas que tenía que hacer para que se curara. Ahora, y en este momento lo asocio de inmediato con la cultura católica, en el sentido de que siempre a través de procesos culturales
de un proceso de sentimiento de culpa muy marcado, el hecho de que tú vayas y sueltes todo y que hables es una forma de sanación. ¿Sí? ¿Estarás de acuerdo conmigo? Sí, por supuesto. Creo que una de las características que con cierta frecuencia algunos psicoanalistas podemos utilizar es que el método de alguna manera se asemeja a otras prácticas, ¿sí? Que no necesariamente tienen que ser médicas o científicas o psicológicas, pero que funcionan en la realidad. Y efectivamente tenemos ahí este ritual de la confesión, por ejemplo, en el que una persona que ha cometido una falta, un pecado, sabe que existe una manera de remediarlo, de expiar esa culpa, como ahora tú lo comentas. ¿Y eso cómo se hace? A través de la palabra. Es decir, el lenguaje, en ese sentido, lo que ofrece es ese campo amplio para que un sujeto pueda llegar, bueno, en este sentido, un católico o cualquier otro fiel, pueda llegar a su iglesia, solicitar la confesión y ser escuchado. Eso esencialmente tiene un efecto sanador en esa persona, desde ese punto de vista religioso. Lo que hace el sacerdote es entonces representar un intermediario entre ese mundo terrenal y de los pecados, autorizado por lo que él ha estudiado, y que obviamente le confiere ese lugar de autoridad y ese contacto simbólico con Dios. A partir de lo que él escucha y su juicio que él pueda hacer, entonces seguramente dictará una serie de trabajos o penitencias que completarán la sanación de esta persona. Ya. Ahora, algo que con lo que refiero mucho al psicoanálisis es con el concepto de símbolo, ¿sí? Estás diciendo que el contacto simbólico con Dios. Entonces, ¿cuál es el concepto que manejan los psicoanalistas sobre símbolo? ¿Cómo lo definen? Te pregunto porque en muchas asociaciones de estudios herméticos, por ejemplo la masonería, la teosofía, etc., el símbolo representa todo un proceso de tu nivel de conciencia, ¿sí? Por ejemplo, una cruz. Claro. Si una cruz la pones entre dos números, se vuelve meramente un signo. Una cruz para un católico tiene una referencia, una connotación más grande. Para, si tú quieres, de otra religión, implica cosas totalmente diferentes. Entonces, la Cruz Roja, Juan Carlos. La Cruz Roja, ¿sí? Entonces, ¿cómo defines símbolo? ¿Y cómo entiendes a la persona a través de la interpretación que hace de un símbolo? Claro, estoy tratando de poder dar algunas explicaciones sobre estos elementos con los que trabaja el psicoanálisis, planteados por Freud. Tal vez por su época y por su tiempo y la falta de recursos de la lingüística de su tiempo, no tuvo esas posibilidades, esos recursos para teorizarlo como tal. Estoy seguro que si eso existiera en su época, Freud lo hubiera conseguido. Sin embargo, aunque no lo dice de esa manera académica, didáctica, literal, él ya plantea que es el lenguaje, en ese sentido, es decir, ese conjunto de signos y símbolos, ¿no? Que el hombre ha creado para comunicarse, el que le permite a Freud establecer un vínculo terapéutico con esas enfermas nerviosas, con esas histéricas de su época. Y entonces, a diferencia de lo que hace Breuer, después de un tiempo, él deja de sugestionar a sus pacientes, por ejemplo, en el momento de decirles, una vez que están en el diván, yo le voy a poner la mano en la frente y usted va a empezar a recordar las cosas que seguramente están relacionadas con su enfermedad. Ahí les está sugiriendo, les está ordenando, ¿sí? Las está sugestionando. Sugestionando, claro, ¿cierto? Las va manipulando. Ok. Una manipulación terapéutica, no en el sentido peyorativo, sí, o en otro sentido, más bien que pudiera tener en el ámbito del lenguaje, de la semántica, por ejemplo. Si, en consecuencia, a partir de Freud, él se da cuenta que, porque además se le olvida en algún momento hacer esta técnica de sugestión, y de todos modos los pacientes empiezan a hablar. Entonces se percata que ya ni siquiera es necesario
sugestionarlas o sugerirles Ujú. y van a hablar de lo mismo. Así como después de un tiempo también se percata que muchas pacientes que fueron hipnotizadas por otros médicos y que él escuchaba o era testigo de lo que hablaban, en sesiones con él sin ser hipnotizadas, seguían hablando de lo mismo. Ujú. Entonces abandona la hipnosis, dicen algunos biógrafos que también porque era muy malo para hipnotizar, y que además se dio cuenta de que no todas las personas eran susceptibles de ser hipnotizadas. Con otras pacientes se le olvida la técnica de la sugestión y de todos modos las pacientes empiezan a hablar. Bueno, en ese contexto a mí me parece que están los principios de darle un privilegio al lenguaje, a la palabra, a los signos y a los símbolos. Por lo tanto, para el psicoanálisis, la palabra, a partir de Lacan, psicoanalista francés más contemporáneo, que sí tiene los recursos que no tuvo Freud, pero que además asevera, yo soy freudiano y sigo a Freud, porque él sentó las bases para esta teoría. Entonces él ahora con esos recursos deduce, teoriza que en el mundo de la palabra, de los seres humanos, del habla, ¿sí? Pues obviamente está ahí vertido un carácter imaginario, simbólico y real. Son los tres registros clásicos de la teoría lacaniana, que están involucrados en lo que denomina un nudo borromeo. No se sabe dónde se empieza y dónde se sale, pero ahí están implicados. Por decir algo, nosotros tenemos una actividad mental en donde imaginamos y fantaseamos algo que nos ataque. Ahí está el orden imaginario. ¿Sí? Pero para que nosotros podamos hacer eso necesitamos un lenguaje, una serie de significados y significantes que nos permitan construir por lo menos una fantasía en ese orden imaginario. En ese sentido, nuestra vida transcurre en una realidad en la que no somos ajenos a que en ocasiones esa fantasía, ¿sí?, en ese orden imaginario y simbólico, se acerque a un hecho concreto. Pienso, por ejemplo, en el síntoma muy objetivo, muy somático de algunas personas que tienen una neurodermatitis. Ya. Entonces dijimos, sería imaginario, simbólico y real. Simbólico y real. Muy bien. O bien, este tipo de pacientes, que una vez que han estado en un contexto imaginario, fantasioso, dentro de una realidad que atañe a su deseo, las atemoriza por algún contexto prohibitivo, limitante, y no tienen una salida más que el delirio y la angustia. Vamos a nuestra pausa comercial y volvemos enseguida esperando sus comentarios. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.